Bueno, a continuación vamos a presentar la caja de herramientas para dar inicio a esta segunda fase del McAfee Innova, la cual busca robustecer las iniciativas que pasaron a esta fase. Entonces, antes de entrar en materia, queremos presentarles en qué parte del proceso de innovación nos encontramos. Bueno, este es nuestro proceso de innovación y antes de mostrarles en qué parte del proceso nos encontramos, queremos contarles o recordarles cuál es nuestro propósito como proceso de innovación para el McAfee. Entonces, parte de ese propósito es lograr promover y gestionar la innovación al interior de nuestra organización, como aprovechando esa capacidad creativa de nuestro talento humano con un propósito de crear productos, servicios, modelos de negocio y o procesos para nuestra organización o mejorar los ya existentes con el propósito de conseguir generar valor diferenciado a nuestras partes interesadas. Con estos dos retos que estábamos buscando mejoras sustanciales a los procesos ya existentes. ¿Listo? Y parte de esta segunda fase estamos ubicados en nuestro proceso de creación en la segunda etapa, que es fortalecimiento de esas ideas. Una vez esas ideas son fortalecidas, pasan a esta tercera fase, que es la fase del prototipo, que es la construcción ya del plan piloto, que ese plan piloto va a ser validado, entrando a validar esos impactos que se plantean con el desarrollo de esa solución. Y una vez obteniendo una validación efectiva de esa solución, ya estaría listo para poder ser implementado como proyecto y ahí ya se conecta con nuestro proceso de desarrollar proyectos de la organización. ¿Listo? Entonces, esta es, digamos, nuestro contexto, en qué parte del proceso nos ubicamos. Bueno, ya entrando aquí a desarrollar esta caja de herramientas, vamos a recordar los campos que tenía nuestro formato de solución. Entonces, el primer campo era definir cuál era el problema o necesidad, a quién eran esos beneficiados o impactados con mi solución, cuál es la propuesta de valor, en qué consistía la solución, los recursos claves que necesito para materializar esa solución, los impactos. Y por último, esta última caja la incluimos como adicional y es la estructura de costos, la cual es vital para lograr entregar fortalecer esta solución. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta caja o lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a fortalecer cada uno de estos campos. Al fortalecer cada uno de estos campos, vamos a obtener lo que es el concepto de la solución, que en innovación el concepto de esa solución hace referencia a pasar de una idea incipiente a una idea robusta. Esa idea robusta, ¿por qué se le dice robusta? Porque es una idea que tiene soportada la oportunidad a través de data, de información. Es clara la propuesta de valor que yo voy a entregar gracias a esa claridad que me define la oportunidad. Es claro entender a quién voy a beneficiar. Es claro, se entiende o es fácil de entender cómo voy a materializar esa solución, que es el paso a paso o el detalle de esas actividades. ¿Qué recursos voy a necesitar para implementar? No solamente recursos financieros, sino son los recursos tecnológicos y los recursos humanos y conocimiento que necesito para implementarla. Los impactos son claros, que son las hipótesis, podríamos decir, de la solución, que en el momento en que pase a una tercera fase de prototipo, esos impactos son los que se van a entrar a validar o a testear, y una estructura de costos que me permite entender a mí claramente cuánto me cuesta poder implementar esta solución o hacer un prototipo de esta solución. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con este proceso.
Bueno, quiero que recuerden la primera caja de herramientas que lanzamos en la fase 1 de Alma Café Innova, que era el radar de oportunidades. El radar de oportunidades es una herramienta que nos permite entender el problema, ¿sí? Entender realmente cuál es la causa raíz de mi problema. Hagan de cuenta que es algo similar a la herramienta del PESTEL, ¿sí? Que empieza a partir de un reto, un problema, empieza a entender los componentes políticos, económicos o sociales que me generan el problema. El DOFA también, que entender debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas respecto a un problema. Este es que el radar de oportunidades me permite a mí entender a partir de 4 variables, que son las que ustedes ven ahí en pantalla: actores, que hace referencia al quién; acciones, hace referencia al qué se hace actualmente; artefactos, hace referencia al con qué, que son buenas prácticas, metodologías, herramientas; y atmósfera, que hace referencia al dónde, que yo diría es una de uno de los cuadrantes más relevantes desde mi punto de vista, ya que me permite entender ese entorno, me permite entender la situación actual, me permite conocer tendencias que soportan o me permiten entender la causa raíz del reto. Diría yo que para ustedes construir su solución, pues aplicaron esta primera caja de herramientas. Es importante desempolvar esa primera caja de herramientas y la aplicación que ustedes hicieron de su solución, porque vamos a tomarlo en cuenta, porque en cada una de las cajas vamos a tomar información de cada uno de esos cuadrantes para fortalecer las cajas del formato de solución. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primer caja, que es entendimiento del problema o necesidad. En esta primera caja, que es entender el problema o necesidad, lo que necesitamos o el objetivo aquí es definir claramente la oportunidad. ¿Cómo vamos a lograr obtener datos relevantes que me permitan a mí robustecer de información la iniciativa que estamos desarrollando? Les proponemos una meta y es poder obtener al menos 10 datos relevantes que sustenten la solución. ¿Listo? Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, si mi solución busca eliminar los costos operativos y transporte a través de toma de muestras en origen, necesito mostrar la relevancia de esta solución, ¿cierto? Necesito mostrar que la solución es la más idónea para responder al reto que la convoca. Entonces, ¿cómo? La respuesta clara es con datos relevantes, o sea, es con datos claros, cifras claras que le permita entender a la audiencia evaluadora la importancia o la dimensión de esta oportunidad. ¿Listo? Vamos a ver unas preguntas claves que me surgen de esa solución. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso actual? ¿Cuánto demora el proceso? Número de errores que se presentan en el proceso actual. Cantidad de personas que desarrollan esta actividad. ¿Y cuánto le cuestan a la organización, por ejemplo? Número de reprocesos generados y esos reprocesos, qué impactos tanto en tiempo, económicos y de servicio me están generando. La idea es hacer las preguntas claves, ¿cierto?, para obtener respuestas poderosas, que esas respuestas se convierten en los datos relevantes que estamos buscando, que son los que sustentan mi solución. ¿Listo? Vamos a recordar la caja, el radar de oportunidades que vimos anteriormente. Entonces, en este radar, las preguntas que nos hicimos tanto en acciones, artefactos y atmósfera son claves, ¿cierto? Las respuestas de estas son claves para detectar esos datos claves. ¿Por qué? En acciones, que hace referencia al que hace,
hace referencia pues a nuestro proceso actual. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos ubicar esa pregunta de cómo es ese proceso actual y entender, por ejemplo, cuáles son esos cuellos de botella, ¿cierto? Entonces, ahí, si yo conozco, identifico ese cuello de botella, ya, dato relevante o punto o hallazgo importante que soporta mi solución. Artefactos, ¿con qué? Entonces, importante qué herramientas actualmente se utilizan, pero ahí lo más relevante es, por ejemplo, qué herramientas podría utilizar yo para solucionar o eliminar ese cuello de botella que identifique en acciones. Un ejemplo, atmósfera. Recuerden que es entendimiento del entorno. Entonces aquí dato clave, cuánto demora mi proceso, número de errores que representan el proceso actual, lo que veíamos anteriormente, los reprocesos, los impactos tanto en tiempo, económico y de servicio van en este espacio porque es situación actual. Y otra pregunta que se me ocurre importante es, por ejemplo, ¿cómo lo está haciendo mi competencia? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto se demora? Son hallazgos claves o relevantes que me soportan la solución. Para concluir esta primera caja, entonces, ¿cuáles son los resultados que ustedes deben mostrar en esta primera caja? Es dejar súper claro cuál es el tamaño de esa oportunidad y qué tan grande es esta oportunidad que ustedes están abordando. Entre más datos, más credibilidad tiene su solución. Entonces, ese es como el objetivo de esta primera caja. Problema o necesidad. Vamos a nuestra segunda caja de nuestro formato de solución y es identificar los beneficiados o impactados. Entonces acá necesitamos que definan claramente a quién están impactando con la solución. Eso responde al el para quién están creando esta solución. Entonces, volviendo nuevamente al radar de oportunidades, nos vamos a centrar en la parte de actores, el quién. Entonces, esas dos preguntas, las dos primeras preguntas son claves. ¿A quién estoy beneficiando con mi solución y por qué? ¿Cierto? Ese por qué lo estoy respondiendo con la caja anterior, porque detecté claramente el problema o necesidad. O sea, ese beneficiado debe ser el que tiene ese dolor que detectamos anteriormente. ¿Y cuáles son esas características de ese beneficiado? Ahí como recomendación les voy a sugerir. En varios de los formatos veía, por ejemplo, que en beneficiados colocaban el cliente, proceso, alma café, o sea, eso es un actor grande, ¿sí? Es importante desmenuzar y entender quién es ese cliente, o sea, todos los clientes son los beneficiados o son, por ejemplo, me estoy inventando, el cliente que tiene conexión o el cliente que es del sector, del segmento del sector de café o del sector de agroinsumos o es el cliente, o sea, como describir claramente quién es ese beneficiado, ¿sí? Entonces, eso es clave dentro de esta caja del formato de solución. Bueno, vamos a entender o a pasar a la tercera caja de nuestro formato de solución y es propuesta de valor de la solución. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer referencia, perdón, a cuál es esa promesa de valor que la solución le genera al beneficiado impactado que entendimos anteriormente, que ya se definió anteriormente. O sea, tenemos que tratar de hacer un match, ¿cierto? Entre el problema o necesidad que detectaron, ¿de quién? De ese beneficiado o impactado que definí, y mi promesa de valor se resume qué es lo que yo le voy a entregar a ese beneficiado. ¿Listo? ¿Qué compone una propuesta de valor? Entonces tiene estos tres variables. Uno, explica a quién va dirigido y cómo su solución resuelve los problemas o mejora la situación de ese beneficiado impactado. Segundo, señala cuál es el beneficio específico, o sea, el valor cuantificado, claro. Y por último, dice al beneficiado impactado por qué apostarle a usted y no a otra solución. O sea, ahí deben describir claramente cuál es la diferenciación de su solución.
¿Cómo deben escribir su propuesta de valor? Entonces debe tener un encabezado que describe cuál es el beneficio final que ofrece su solución. Un complemento es una explicación clara de lo que ofrece, cómo y por qué es útil. Y por último, unas 3 viñetas, aquí proponemos 3, pero máximo pueden ser 5. Lista de beneficios o cualidades claves, atributos claves de su solución. ¿Listo? Tengan en cuenta algo acá muy importante y es que no es una propuesta de valor. Es una propuesta de valor, no es, por ejemplo, un eslogan de una compañía acá como lo ven en el ejemplo, no es, por ejemplo, un posicionamiento competitivo de una empresa, etcétera. O sea, recuerden los componentes anteriormente definidos. Describe claramente a quién voy a beneficiar, cómo lo voy a beneficiar y ese cómo realmente es diferente, que lo hace atractivo o distinta a soluciones que quizás ya hay en el mercado. Para hacer mucho más clara el desarrollo de esta tercera caja que es propuesta de valor, les adjuntamos algunas plantillas para poder ayudarles a construir esa propuesta de valor, que las vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, me voy a detener en esta primera plantilla. Como pueden darse cuenta, tiene 4, digamos, componentes para describir. Uno es el para, ¿cierto? Y el para es, aquí tenemos que identificar el beneficiado impactado, o sea, ¿para quién va mi propuesta de valor? ¿Quién es, cierto? Entonces, enunciado de esa necesidad de oportunidad. Nuestro nombre en este caso de la solución, si pueden ponerle un nombre de la solución, en qué consiste y qué beneficio van a generar con su. Acá vemos por ejemplo, otra plantilla y se plantea primero cuál es la ayuda que van a presentar, van a desarrollar, a quién se lo van a plantear, qué le van a permitir a ese quién, que es el beneficiado impactado, lograr y cómo lo van a lograr, cómo lo van a materializar. Y así como esas dos, cuenta a desarrollar. En esta vamos a ir a nuestra cuarta caja y esta habla en qué consiste mi solución. Entonces, en este campo, yo ya tengo claro, ¿cierto?, la necesidad, el beneficiado, la propuesta de valor. Voy a describir cómo voy a materializar esa propuesta de valor, ¿cierto? Se especifica el paso a paso. ¿Qué vimos en algunas soluciones? Quizás ese campo en que consistía no era muy claro cómo desarrollarlo. Entonces, tomando en cuenta esto, les recomendamos, me parecía muy bueno, y una de esas propuestas fue una de las soluciones que presentó Alma Café Pasto, es poderse ayudar con herramientas. Un ejemplo, por ejemplo, algún demo. Por ejemplo, hay soluciones que tienen que ver con aplicaciones, entonces algún demo de la funcionalidad de la aplicación, un diagrama de flujo de cómo sería el proceso, un video, un render, algo que realmente explique cómo es el paso a paso de esa solución, cómo es la manera en que ustedes proponen desarrollar o entregar esa propuesta de valor, ¿sí? Entonces es muy importante, ese es un trabajo, esta es una de las cajas que quizás requiere mayor esfuerzo, y es empezar a detallar esa actividad, esas actividades, el paso a paso para poder materializar, ¿listo? Tener súper claro ese paso a paso. Bueno, vamos a nuestra quinta caja y es entender o conocer esos recursos claves. Es vital, si yo hice muy bien la etapa anterior en que consistía mi solución de desglosar ese paso a paso, ¿cierto? Esas actividades, me queda muy sencillo poder entender cuáles son esos recursos claves que necesito para implementar o desarrollar esa solución. Entonces tiene dos componentes. Uno, tengo que identificar quién les ayuda a volver realidad la propuesta, ¿cierto? Y una vez yo identifico estos actores, necesito responder la pregunta de qué necesita ese actor y en qué momento de su solución. Por eso digo, la parte anterior es vital, porque el momento, si yo ya tengo clara
el desglose de mis actividades, sé en qué momento ese actor es clave para implementar esa solución. Pero también otro recurso clave que vemos aquí que es importante es qué le ayuda a resolver su propuesta. Y eso hace referencia más póngalo, a herramientas tecnológicas o, no sé, materiales, activos fijos y en qué momento de su solución los necesita para responder la solución, para responder materializar esa solución. ¿Listo? Entonces, súper clave ese desarrollo en esta etapa. Volviendo a nuestro radar de oportunidades, es importante que vean la parte de actores y, por ejemplo, a la respuesta a esas dos últimas preguntas que ahí les subrayo, por ejemplo, qué actor es relevante en mi solución y qué rol cumple. Y el cuadrante de artefactos, que es con qué, entonces, qué herramientas necesito para desarrollar la solución. Entonces, les permite, es un insumo para poder responder esas dos preguntas que vimos anteriormente. Bueno, vamos a nuestra parte de impactos. Impactos es muy importante porque son las hipótesis de mi solución. Y son estos impactos en el momento en que su solución entra a la tercera fase, que es desarrollo de prototipo o el piloto, son las hipótesis que yo voy a entrar a validar ya en campo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son esos impactos? Listar los indicadores que me permiten validar la efectividad de mi solución, ¿sí? Un ejemplo acá que yo les coloco de posibles impactos es un ejemplo, por ejemplo, reducción de tiempos de cargue en un 10%, un ejemplo. Reducción en los tiempos de inscripción de clientes pasando de 10 minutos a 2 minutos. Esos son ejemplos teóricos para darles ideas de cómo pueden describir esos impactos. ¿Listo? Bueno, y en nuestra última caja, ya para terminar esta caja de herramientas de fortalecimiento de ideas, es la estructura de costos. Esta estructura de costos responde a la pregunta de qué representa el mayor costo para volver esta iniciativa realidad. Y acá les tenemos, digamos, como una idea de cómo armar esta estructura. Uno, tomen en cuenta cuáles fueron esos recursos claves que listaron en la caja anterior y de esos saquen cuáles son los más costosos y eso pues entraría a ser parte dentro de esa estructura de costos. Y en la caja número 6, en qué consiste su solución, donde listan el paso a paso, listen ahí cuáles son esas actividades claves y cuáles son esas más costosas y esa sería como la suma de tanto los recursos claves más costosos más esas actividades claves más costosas, es como esa estructura de costos a grandes rasgos que tendría su solución en dado caso que la desarrollemos. ¿Listo? Pues esto es digamos, como la parte final de nuestra caja de esta caja de herramientas de fortalecimiento de ideas. No duden que si tienen alguna pregunta o algo nos pueden contactar al correo electrónico. Estamos súper atentos a poderlos orientar y ayudarlos en lo que necesiten. Muchos éxitos y estén muy atentos también en nuestro portal de innovación, el McAfee Innova, para que estén atentos al cronograma y pues recuerden que hay una retroalimentación del trabajo que hagan de la implementación de esta metodología. Muchas gracias y éxitos.